¿no? Esas cosas. Entonces, bueno, esas son las tres metas. Del lado de mi participación, bueno, la meta principal es tratar de dar una percepción en relación al tema de la ciencia y el método científico más amplia, más compleja, ¿no? Que sea más práctica para todos, y tratar de compartirles algunas experiencias o tips en relación a cómo aprender o cómo reforzar cosas que ustedes ya saben sobre metodología, sobre proceso de investigación, y a su vez cómo poder compartirlo eso con alumnos, ¿no? Cómo generar justamente esto que comentaba de una comunidad emergente de investigación. Ya dijimos ayer, entre las cosas que vimos, que una persona que quiera participar de procesos de investigación pues tiene que desarrollar algunas habilidades o tiene que reforzarlas, ¿no? Vimos que son 4. La primera es la cultura de información, que tiene que ver con esas capacidades para informarse constantemente, para resolver problemas de información. Eso implica desde saber buscar en internet, saber buscar en bases de datos, conocer bibliotecas, conocer de editoriales, conocer de archivos, tener el hábito de la lectura, revisar periódicos, estar suscrito a revistas, a organizaciones científicas, ¿no? Todo lo que implica eso. El segundo tipo de destrezas, ya dijimos ayer, es la cultura de investigación, que son todas las habilidades para producir conocimiento científico. Y ahí lo que se requiere es conocer el método científico, que ya dijimos, más que una serie de pasos, el método implica una serie de valores, ¿no? O códigos de conducta relacionados con valores. El otro aspecto es manejar, conocer, practicar, entender bien las 4 estrategias metodológicas que existen en las ciencias sociales, que son la cualitativa, la cuantitativa, la mixta y la experimental. El otro aspecto que dijimos que formaba parte de la cultura de investigación es el manejo de las técnicas de investigación. Les comenté el día de ayer, y el último aspecto es el manejo de el diseño de la investigación, las formas que hay para diseñar investigaciones. Entonces, les platicaba yo ayer que en el caso muy claro de la investigación es práctica. La investigación realmente tiene pocos elementos teóricos. O sea, hay poco que aprender de la teoría de la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación se va construyendo, va uno evolucionando en el aprendizaje de la investigación en la medida en que la practique. No depende de manuales, los libros ayudan, los cursos ayudan, pero realmente lo que hay que hacer, y ya hago énfasis, les haré énfasis estos 3 días, es encarnar los valores del método científico. Eso es lo que hay que tratar de hacer, más que aprenderse teóricamente los procesos de investigación, es encarnar esos valores en la vida cotidiana, en el desempeño profesional. Es decir, que la cultura de investigación, de información, de comunicación y de gestión esté presente en los actos profesionales del docente o del investigador, y que se encarnen, que se vivan, que se experimenten, que se promuevan en la práctica, no en el discurso, sino que se lleven a cabo todos los días. Por eso es importante desarrollar proyectos. Más que verlo como una carga, al proyecto se le debe de ver como una oportunidad. El proyecto de investigación siempre es un proceso incierto. Todas las personas que empiezan procesos de investigación se angustian. Todas las personas que empiezan un proceso de investigación, es normal que al enfrentarse a la incertidumbre el cerebro se sienta inseguro, se sienta que camina sobre hielo, que no está claro para dónde va. Eso es normal, eso le pasa a los investigadores principiantes, a los que todavía no saben investigación y a los que ya tienen 20, 40, 100 años haciendo investigación. Eso le pasa a cualquier cerebro que está metido en eso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el investigador se entrena para soportar esa incertidumbre. El investigador, en vez de sufrir, claro que sufre, porque no conoce las respuestas. En vez de sufrir esa situación, se empieza a ser adicto a esa sensación de incertidumbre, a esa curiosidad que lo mueve a estar buscando responder preguntas. Y una vez que concluye un proceso, empieza otro ciclo y así. Entonces, esa es una cosa que voy a insistir mucho. La única manera de hacer eso es practicándola, ejerciéndola. Entonces, partiendo de que el método implica valores, ahorita lo vamos a ver eso con más claridad, el método científico
no es algo que aprendes antes de hacer investigación. Esto es algo crucial. El método científico no se aprende antes de hacer investigación. No hay manera de aprenderlo antes de hacer investigación. El método científico es algo que se obtiene, se aprende después de haber hecho investigación. Eso es una cosa que creo que es muy importante que debe de quedar claro en la medida en que ustedes son docentes. Entonces, no hay manera de enseñarle a nadie el método científico, porque el método científico lo tiene que descubrir cada persona. No sé si me estoy explicando. El método científico es una cosa que cada quien debe de descubrir. ¿Cómo lo descubres o cuándo? Después de que hiciste investigación lo descubres. Lo vas entendiendo cada vez. Y entre más investigaciones hagas, más te va quedando claro. Por eso estas ideas, ya lo dijimos ayer, de que es una fórmula, es un recetario, es un ABCD, es una secuencia de pasos ya determinados, eso es falso, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque depende de cada persona, depende de cada disciplina, depende de cada tipo de tema, depende de cada circunstancia. En algunos casos aplica cierta secuencia, en otros otra. O sea, hay mucho de creatividad, hay mucho de imaginación. No es una regla que aplica para todo. Entonces, la peor manera de enseñar el aprecio, el entendimiento del método es haciéndolo pensar como una regla rígida, donde debe de haber hipótesis, preguntas, variables. Esa es la peor manera. Porque eso no te permite encarnar los valores de la ciencia, te permite odiar o pensar que la ciencia es rígida, cuadrada, no sé, todos los adjetivos negativos que podamos agregar. Entonces, esa es la cultura de investigación. Luego vimos la cultura de comunicación, que es muy importante. El 50% de la ciencia es comunicación del conocimiento. Si fracasa la comunicación, la ciencia fracasa. En México tenemos un grave problema porque, además de que no tenemos una ciencia, un sistema muy fuerte de ciencia, tenemos un pésimo sistema de comunicación de la ciencia. Entonces, el que ustedes estén conscientes de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes como docentes tienen que funcionar de alguna u otra manera como divulgadores de la ciencia, o sea, como buenos comunicadores del método científico. Pues en lugar de hacer que los alumnos se distancien de la ciencia, hay que tratar de buscar maneras para que los alumnos se acerquen de manera más amable, más divertida, no sé, a este tema del método científico. Pero para ello, otra vez, tiene que ser a través de la práctica, a través de la imitación. Entonces, ¿a quién tienen que imitar? A su profesor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el profesor tiene que encarnar esos valores. A su manera, esto es muy importante. A su estilo, sin renunciar a su manera de ser, de entender el mundo. Simplemente cada quien debe encontrar su forma de hacer el método científico. No hay un modelo, no tenemos que poner un patrón al que todo el mundo se tiene que ajustar para decir que está haciendo eso tal cosa no existe. Entonces, el tercer tipo de cultura que vimos es la cultura de comunicación y por último, rápidamente, la cultura de gestión, ¿no? Que son todas esas habilidades para gestionar recursos, para manejar equipos, para manejar asistentes, para asesorar personas, por ejemplo. Yo les mandé a los que me pudieron enviar su correo a la lista del profesor Víctor, ¿dónde está? ¿Llegó por acá? Nos enviaron solo 16 correos, les envié a esas 16 personas, hace ratito les envié el libro. Es un libro que les sugiero que lo lean en cuanto tengan tiempo, si ahorita que están en periódico semestral tienen oportunidad de leerlo, léanlo. A los que están haciendo tesis les puede ser muy útil. A los que no, les sirve igual para sus investigaciones, ¿no? Es un texto muy sencillo, muy clarito, fácil de comprender. Y bueno, entre las cosas que se comentan ahí, esto es importante, se señala, por ejemplo, cosas que no se suelen decir o no se suelen reflexionar. Por ejemplo, cómo escoger un asesor o cómo ser un buen asesor de alguien. Entonces aquí hay una dimensión psicológica. A rato lo vamos a ver rápidamente. Ayer no lo comenté, cuando estábamos hablando de Darwin, de cómo Darwin descubrió este mecanismo de la evolución, y que la evolución tenía que ver con el desarrollo de habilidades
de cada ser vivo para adaptarse o con éxito a su entorno. También las habilidades o los conocimientos culturales pueden ser vistos como producto de la evolución. Entonces decíamos, la ciencia es producto de la evolución de nuestro cerebro. Apareció hace apenas 400 años, porque han pasado miles de años donde probamos otros sistemas hasta que llegamos como especie llegamos al sistema ciencia. Ya dijimos que no es el mejor sistema, no es el único, pero es el más eficiente para resolver problemas técnicos. No hay sistema más eficiente hasta ahora inventado que la ciencia para resolver problemas técnicos. Entonces, bueno, hablando ayer de Darwin, no lo comentamos, habíamos dicho ahí, además de Aristóteles, ¿no?, otros grandes autores, pensadores del mundo occidental, y entre ellos, sin duda, debe estar Sigmund Freud, que es otro gran autor del siglo XIX, principios del siglo XX, que revolucionó la manera de entender al ser humano. Entonces, vamos a ver al rato algo de Freud, pero les comento ahorita rápidamente para el tema de los asesores. Freud parte de la idea de que hay tres estructuras psíquicas. Al rato lo vemos rápido, pero se los adelanto. Tres estructuras psíquicas. La del neurótico, dice Freud, la del perverso y la del psicótico. Para Freud, según su teoría, su explicación, la mayor parte de las personas somos neuróticos. Las personas normales somos neuróticos. ¿Qué quiere decir normales? Obviamente eso no existe, pero para pedagógicamente explicarlo, quiere decir que los neuróticos somos personas que nos ajustamos a las reglas del mundo, a la cultura, al orden de la realidad, más o menos seguimos ese orden, por eso estamos aquí sentados, llegando disciplinadamente al curso, porque somos neuróticos, cumplimos las normas, pero estamos buscando algo que nos satisfaga finalmente, que complete nuestro vacío, lo que quieran, el alma, lo que guste, pero nunca lo encontramos. Entonces, para Freud el neurótico es una persona que se ajusta a las normas, que está buscando una satisfacción final, que lo complete, pero nunca la va a encontrar esa satisfacción. Entonces, dice Freud, el neurótico anda perdido buscando respuestas. Y las busca en todos lados, ¿no? Algunos se pegan en la religión, otros a los ídolos del deporte, otros a las drogas, otros al dinero, qué sé yo. Pero dice Freud, nadie el neurótico por naturaleza está perdido, nunca va a encontrar eso que finalmente lo haga completamente feliz. Siempre va a estar saltando de una cosa a otra hasta que se muere, y nunca va a encontrar eso que finalmente busca. Bueno, y luego dice, existe esta estructura psíquica que es la del perverso. El perverso, dice Freud, es aquel sujeto que sí cree haber encontrado la respuesta al sentido de la vida. Aquel que de plano ya siente que encontró la respuesta y que sabe la respuesta. Y peor aún, ¿por qué es perverso? Porque empieza a decirle a los demás cuál es el sentido de la vida. Y empieza a controlar a los demás, por eso es el perverso. Entonces, en todo juez, en todo cura, en todo profesor hay algo de perverso. En todo maestro, en todo líder político hay algo de perverso. Entonces, aquellas personas que la pasan evangelizando, juzgando a los demás, diciéndoles cómo vivir, qué hacer, cómo pensar, también tienen mucho de perverso. Bueno, esas son las dos estructuras normales, entre comillas. La tercera estructura ya es la que está, la del psicótico. El psicótico ya está fuera de la realidad humana. Ya ni siquiera sigue el orden del lenguaje, ya no habla con estructura. Es el que tiene fantasía, se habla con objetos, el que anda desnudo por la calle, el que ya no entiende el mundo, no entiende las reglas, se puede hacer el baño aquí. No sé si han tenido ustedes oportunidad de ir a un psiquiátrico. En los psiquiátricos, básicamente lo que hay son psicóticos, porque no pueden ya depender de sí mismos. No van a trabajar, no cumplen las normas, están fuera del mundo, digamos, simbólico, del mundo humano. Entonces los normales, entre comillas, son los neuróticos, el grueso de la población, y los perversos. Entonces, los neuróticos seguirían a los perversos, porque los perversos les dicen dónde está la respuesta, supuestamente. Entonces, bueno, esas estructuras psíquicas, ahorita las vemos con más calma, se trasladan a los asesores.
Entonces, hay personas que buscan asesores perversos porque no saben qué hacer, no entienden para dónde caminar, entonces buscan a alguien fuerte, que sea a veces exageradamente fuerte, que les controle, les diga qué hacer, cómo hacerlo, y dicen, no, tú no sabes nada, tú no vas a hacer así, porque yo soy, ¿no?, el doctor o lo que quieran. Eso de los títulos, ahorita lo platicábamos, ¿no? Decía un escritor que me gusta mucho, que les recomiendo que lo lean, se llama Enrique Serna, es un escritor como de 50 y tantos años, muy muy bueno, y tiene en uno de sus cuentos tiene una frase que me gusta mucho, dice, ¿cómo dice exactamente? Bueno, él hace una crítica siempre al mundo intelectual y a los profesores y se burla mucho de eso. Entonces en un cuento habla y dice, están hablando de un doctor y se hace el comentario de, bueno, y uno de los doctores, de los investigadores, le señala, bueno, ¿para qué sirven los doctorados? Y le contesta el otro colega, le dice, básicamente sirven para una cosa, para espantar a los pendejos. No sirven para otra cosa, realmente, y esa es una crítica irónica, satírica, y muy cierta en México, es decir, los títulos no amparan nada, ¿no? Los títulos no son garantía de inteligencia, no son garantías de ética, no son garantías de honestidad, de capacidad, de conocimiento, simplemente son papeles, ¿no? Y esos papeles, obviamente, en una cultura piramidal como la nuestra, se utilizan pues, para muchas cosas, ¿no? En México hay sobradas pruebas de lo deshonesto, de lo corrupto, que son ladrón, ¿no?, cínico, que son muchísimos doctores. Así que doctor no es sinónimo de conocimiento, no es sinónimo de nada. ¿Tienes el dato del número de doctores actualmente en México? Mira, yo vi un dato hace un par de años y no superaba los 100,000. Y esos doctores incluyen muchos médicos que tienen especialidades. Okay. Es decir, el porcentaje de licenciados, yo creo que anda ya por 6 millones de licenciados en México. El de maestros debe andar como 2 millones y medio de maestros. Y el de doctores sí, yo creo que debe andar por ahí de 120,000, 130,000. Es muy poco, es escaso, ¿no? En Estados Unidos creo que son 10 millones de doctores. Claro, Estados Unidos tiene 280 millones de habitantes. Entonces, 10 millones de doctores, no es tan poquito, ¿no? Es decir, el 10% de la población, el 5% de la población tiene nivel de doctorado, Pero... de doctorado. Sí, profe. Sí, pero hay una correlación muy interesante entre esos países donde su presupuesto macro lo pueden destinar a la investigación y a la educación, y donde lo comentaste ayer, ¿no? El 0.35% se destina aquí, y no nada menos, estábamos en una reunión hace 3 días y se estaban mostrando las cifras a nivel estatal de aquí de Baja California Sur, y se destinan 18.5 millones de pesos a la investigación aquí, pero nada más que se destinan a una sola escuela, a la UAS. Claro. 18.5 millones es el presupuesto anual que tenemos nosotros para operar aquí. Que es poquito, déjame decirte. No, es una tontería, ¿no? Entonces dices tú, oye, ¿cómo es posible que nada más se lo dediques a una institución 18.5 millones y le destinas 300 millones para... Bueno, yo les había dicho ayer, el mitad del presupuesto total de la ciencia se lo absorbe la UNAM. Entonces dices, oye, ¿y dónde están los resultados? Aquí se tiene que aparejar con los resultados. ¿Dónde están los resultados? ¿Y qué oportunidad le das a otras instituciones para que también tengan oportunidad de resultados? Y ahí obviamente la política de la ciencia pues es patriarcal, es centralista, es de la UNAM, ellos mismos reparten el queso, ellos mismos evalúan, en fin, o sea, entra el tema de las grillas, Sí. Este asunto de clase social relacionado con escuelas, en fin, o sea, hay muchos variables, ¿no? Pero lo terrible, lo grave es, miren, les decía ayer, en México hay 23,000, 24,000 investigadores. En Estados Unidos más o menos andan llegando a los 3 millones de investigadores. En esa población de 300 millones. Ajá. Usted mencionaba ayer como la institución más grande en Latinoamérica, pero no representa un poco más del 10% del presupuesto que tiene nada más la UCLA. Y tiene el 10% de sus alumnos, creo que tiene 25,000
alumnos. La UNAM tiene 300,000 alumnos. Esas son justamente las disimetrías. Por eso no los podemos comparar y por eso México no se va a desarrollar probablemente en décadas. Miren, todo el presupuesto que de Estados Unidos destina a la ciencia, creo que anda por ahí de 500,000 millones de dólares al año. Todo el presupuesto que Estados Unidos destina a la ciencia duplica el presupuesto total de todos los países de la Comunidad Europea, para que se den cuenta de cuál es el valor de la ciencia. El total del presupuesto de Estados Unidos al año en ciencia, en inversión de ciencia, casi duplica el total de inversión de presupuesto de 28 países de la Comunidad Europea, que incluyen Alemania, Inglaterra y todos los que se les ocurra. O sea, realmente estamos hablando de que no por nada el país que todavía sigue siendo hasta ahorita el imperio en caída, Estados Unidos, pues por algo invierten tanto en ciencia, por algo tienen el mejor sistema de universidades del planeta, por algo tienen el mejor sistema de bibliotecas. Para que se den una idea, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la biblioteca más importante, más grande del mundo. La biblioteca más importante de México es la Biblioteca Nacional, tiene 3 millones de volúmenes. La biblioteca del Congreso de Estados Unidos, solo de libros, tiene por ahí casi 50 millones de volúmenes. De libros. A eso le agregan archivos, periódicos, revistas, fotografías. Bueno, estamos hablando de 120 millones de documentos. Entonces, estamos hablando de algo, pues no nos podemos ni comparar. Nosotros no somos absolutamente, o muy poquitos somos en relación al sistema científico norteamericano. Ahora, ¿saben qué es lo peor? Que aprendemos muy poco de ellos, teniéndolos de vecinos. Hay una distancia enorme en términos culturales, sociales, como decíamos ayer. ¿Saben ellos más de nosotros que nosotros? Por supuesto. De hecho, la mejor biblioteca sobre México está en Austin, en Texas. La mejor biblioteca con archivos sobre México, originales, cartas, tratados, está en Austin, en Texas. Para hacer investigación sobre México hay que ir a Austin. Pues, ¿por qué? Porque ellos compran las bibliotecas completas. La biblioteca de Carlos Fuentes, la de Octavio Paz, se han ido a Estados Unidos porque las compran las universidades norteamericanas. Pagan 20 millones de dólares por llevarse toda la biblioteca de un escritor. Pero qué bueno. Bueno por un lado, malo por otro. Malo porque está distante. Mexicanos no van a consumir esos textos de otro mexicano. Bueno porque lo cuidan. Sí. Pero malo porque se fuga esa información. Y así como eso podemos hablar de muchos casos de colegas que terminan yendo a Estados Unidos. No sé cuál sea el dato, pero por lo menos debe de haber aproximadamente unos 1,000 mexicanos, profesores, investigadores, trabajando en universidades norteamericanas. Creo que a lo mejor hasta hay más, ¿no? Pero por lo menos 1,000 en diferentes áreas, que se formaron en México con recursos mexicanos, con becas de México, y que al no encontrar buenas opciones, en cuanto pudieron, se fueron para allá. No pude cerebro. Sí, ese es un indicativo, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, se da cuenta, si ustedes dialogan con estudiantes de doctorado de diferentes disciplinas, de física, de ingeniería, de matemáticas, no solamente de ciencias sociales, de esas áreas, y les preguntas, bueno, a ver, ¿cómo te va en tu doctorado? Yo he platicado con gente que está estudiando en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en las mejores universidades. Y me quedo siempre sorprendido realmente de la capacidad que tenemos los mexicanos, porque siempre he escuchado relatos de que, mira, yo me siento en el laboratorio con el doctor de física, no sé qué, y estoy con un chino, un ruso, un francés, un español, y nosotros los mexicanos tenemos más habilidades y tenemos una mejor formación que los rusos. Bueno, no que los rusos no, porque los rusos, mis respetos, dicen muchos, ¿no? Rusia es el país que tiene más alto nivel educativo a nivel mundial, porque fue un país socialista. Entonces en Rusia es el país que más doctores tiene del mundo. O sea, en Rusia realmente el sistema académico, aunque ya vino en decadencia por el capitalismo, por los cambios que hubo, sigue teniendo el más alto índice de doctores del planeta. Entonces los rusos son además una cultura milenaria, es un imperio, en fin. Los rusos realmente están gruesos. Vean, echen una ojeada y se dan cuenta que muchos inventos, muchas producciones, muchas teorías han sido inventos rusos. Los rusos son realmente algo serio. Entonces, en matemáticas, en música, en muchas áreas es difícil competir con los rusos. Bueno, quienes más se acercan a competir con los rusos son los mexicanos. Y he conocido yo gente que está estudiando física, sobre todo en las ciencias duras, en las universidades europeas o gringas, contratan o le dan beca a muchos mexicanos, porque realmente los ingenieros,
La gente que hace matemática, que hace física teórica o otro tipo de física, realmente son picudos en México. Es decir, como en cualquier parte del mundo, hay talento, hay inteligencia. ¿Cuál es el problema? Esa es una distinción interesante, para que entiendan lo importante que es tener una comunidad emergente de investigación. En México hay inteligencia individual. Hay científicos que individualmente son unos chingones en México. Eso se dice en uno de los artículos que les pasé, no sé si tuvieron acceso a él, de Marcelino Cerejido. Si no se los vuelvo a enviar, no pasa nada. Hay inteligencia individual y mucha, en muchas áreas, no solamente en la ciencia, hay mucho talento. ¿Cuál es el problema? No desarrollamos inteligencia colectiva. ¿Qué es la inteligencia colectiva? La inteligencia colectiva es cuando un grupo de personas se pone un objetivo superior a cada uno de ese grupo de personas. Y todos colaboramos inteligentemente para ese objetivo, partiendo de la idea de que cumplir ese objetivo colectivo nos beneficia a todos individualmente. ¿Qué pasa en México? Pasa justamente lo contrario. Cada quien, dado que somos un país corrupto y con mucha injusticia, todo el mundo desconfía de todo el mundo. Pues como todo el mundo desconfía de todo el mundo hace como que ayuda a los demás o que como colabora, cuando en el fondo lo único que está buscando es su beneficio. El que cada quien busque su beneficio, lo único que hace es que haya menos trabajo colectivo, porque cada vez se hace más desconfianza. Entonces es un círculo vicioso, ¿se acuerdan del efecto Mateo? Entonces, en México hay mucha inteligencia individual, pero hay escasa, casi nula inteligencia colectiva. A diferencia de otros países, donde en otras naciones la inteligencia colectiva se promueve. Es decir, primero está la nación, primero está el grupo y después está el individuo. Acá es al revés. Primero está el individuo y después pues ya que se chinguen los demás, ¿no? O sea, piensen en el gobernador, piensen en los diputados, piensen en los empresarios, piensen en los policías, piensen entre nosotros, aquí en los académicos. Esa lógica de la cultura individual. Y además es algo que se aprende desde pequeño, se aprende en la casa, se aprende en la calle, se aprende en la escuela, se aprende en todos lados. Entonces ya llevamos décadas con eso. México no siempre ha sido así. La independencia, la revolución mexicana se dio justamente porque había inteligencia colectiva en ciertos sectores, porque la gente entendió el valor de sacrificar sus beneficios individuales para pensar en los beneficios colectivos. Pero ahora que estamos en esta época de la historia, en este momento, muchos piensan, por ejemplo, que deberíamos de ser una colonia norteamericana, ¿no? A ese grado llegamos en este país, ¿no? Mucha gente en las encuestas del norte del país dice que deberíamos de anexarnos a Estados Unidos, en lugar de seguir dependiendo de los vicios de los mexicanos corruptos, ineptos, no sé qué, ¿no? Entonces hay un tema ahí. Entonces, para regresar al punto, desarrollamos poca inteligencia colectiva. Entonces, una de las ideas de este grupo, de esta comunidad, es que todos estén conscientes que el objetivo colectivo de esta comunidad les beneficia individualmente a cada uno. Y todos tenemos que sumar para cumplir ese objetivo colectivo. Por eso es una comunidad. No son investigadores separados, independientes. Entonces, en la medida de lo posible, cada quien debe de sumar, sin perder de vista ese objetivo colectivo, pensando que cumplir ese objetivo le va a beneficiar a todos, a sus alumnos, a ustedes, a la institución. A mediano plazo quizá algún día lleguen más recursos. Al mediano plazo igual esos recursos que se van a la autónoma de Baja California empiecen a llegar para acá, en fin, opciones, ¿no? Bueno, eso es lo que vimos el día de ayer. Entonces, una de las tareas que pedimos es que ustedes desarrollaran 4 o 5 puntos de su protocolo. Yo pude platicar aquí el día de ayer con algunos profesores que vinieron y alcancé a revisar hace ratito algunas cosas que me mandaron como unos 15 proyectos, unos 15 protocolos. Entonces, para el día de hoy, para que lo anoten, le vamos a agregar 5 puntos a ese protocolo que me mandaron hoy. Al rato lo vamos a revisar. ¿Qué les vamos a agregar para hoy en la tarde? Le vamos a agregar justificación. Le vamos a agregar objetivos de la investigación. Le vamos a agregar marco teórico.
le vamos a agregar técnicas de investigación. Le vamos a agregar bibliografía con 20 referencias. Y le vamos a agregar el índice del reporte que estamos pensando entregar en enero o presentar en enero. ¿Cuál sería el índice de ese reporte? Entonces, bueno, la idea es que con lo que veamos el día de hoy aquí, ustedes vayan alimentando ese protocolo, ¿sí? Y dedicaremos un tiempo para poder revisar, escuchar, dar referencias, afinar cosas, ¿sí? Para que tengan la oportunidad y en la tarde, ya sea que vengan aquí, es preferible que pudieran venir hoy, las personas que no vinieron ayer. Las personas que vinieron ayer, yo creo que ya estamos claros en aspectos muy concretos. Entonces, las personas que no han podido dialogar conmigo, les pediría que vinieran hoy para ya terminar. Lo básico de un proyecto es tener claro el problema y la pregunta. Teniendo las dos cosas claras, lo demás ya es cuestión de afinar detalles, pero realmente lo importante es el tema, el título y la pregunta y el problema. Esas 4 cosas. Entonces, para eso es importante que pueda dialogar. Porque no les puedo contestar a todos 40 correos explicándoles en 2 páginas cada uno qué tienen que hacer, ¿me explico? Entonces es mejor que vengan el día de hoy, ya escuchando y viendo lo que me mandaron hoy, más lo que platiquemos ahorita en la mañana, ya en la tarde podemos ya entrar a más detalles, dudas concretas y cosas. Entonces estamos en la sala de juntas, sala de juntas está en el edificio D de dedo, de 5 a 7 de la tarde. Bueno, estamos claros con esta recuperación, podemos entonces pasar a este tema. Vamos a ver 2 cosas ahorita. ¿Qué hora es? ¿Me pueden decir para no pasar? 9:07. Tenemos 1 hora, pues. Entonces vamos a ver 2 puntos. El primero es esta introducción más teórica, bueno, no más teórica, un poco como lo que platicamos ayer, pero explicado con otros elementos. Y luego vamos a ver el proceso de una investigación. Y ahí le paramos el receso y de regreso vamos a ver el tema de las metodologías. Y luego ya revisamos sus protocolos en la fase final del día de hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, les decía ayer, uno de los propósitos era pues, poner en duda ciertas ideas preconcebidas, ciertas certezas en relación a lo que hemos aprendido de este tema. Vamos, ¿le picamos, maestra, por favor? Entonces una pregunta clave es, ayer lo hacíamos de alguna manera, tiene que ver con esto, la siguiente. Este señor que ven ahí es un filósofo muy importante, se llama Martin Heidegger, de los años 50 del siglo pasado. Pues él fue un gran filósofo y él se hizo esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa pensar realmente? ¿Cuándo pensamos? Él tiene todo un libro con varias conferencias sobre este tema, les recomiendo si algún día pueden leerlo, que lo busquen, en internet debe estar en una de las conferencias. Y es un tema interesante. Pensar no nada más. A ver, los seres humanos no pensamos solo por tener cerebro. Pues ¿a qué le llamamos realmente pensar? Y él tiene una respuesta entre las varias opciones que da. La primera de ellas es que pensar implica pensar lo que no se ha pensado. Eso es pensar. Una respuesta de él. ¿Cuándo una persona piensa? Cuando está pensando en cosas que no se han pensado. Primera respuesta genérica. Pensar es pensar lo no pensado. Muy bien. ¿Qué es lo no pensado? Lo no pensado es lo que en el marco de tu cultura, de tu grupo social, no se cuestiona. Por eso es lo no pensado. ¿Me estoy explicando? Lo no pensado es lo que en el marco de tu comunidad, de tu sociedad, de tu cultura, no ha sido reflexionado. ¿Por qué no ha sido reflexionado? Porque es lo obvio. Como es obvio, nadie lo piensa. ¿Sí? Entonces, en buena medida, aprender es aprender a pensar. Aprender a pensar es pensar lo no pensado. Pues hay que hacer ese ejercicio constantemente. Pensar lo que no pensamos. Ahora, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque lo no pensado es desde donde ves el mundo. Por eso no ves lo no pensado. ¿Se acuerdan lo del pez en la pecera? Lo no pensado, el último ver en el agua es el pez. Exactamente eso. El último en darse cuenta que no está pensando es el que está inmerso en ese proceso. Entonces, un lugar donde la gente
por inercia no piensa es en las universidades. Porque la gente está metida en la dinámica de la inercia, en cumplir cosas, ya sea el estudiante o el profesor. Y como está inmerso en esa dinámica, se olvida de pensar, que es lo más importante que debería de pasar en la universidad. En pocas palabras, el proceso de aprendizaje más bien tiene que ver con aprender a criticar, como lo vimos ayer. ¿Qué es criticar? Criticar es poner en crisis. Entonces, ¿cómo pones en crisis algo? Pensando lo obvio. Justamente porque es obvio, nadie lo piensa, nadie lo cuestiona, nadie lo pone en duda. Son certezas, ¿sí? Entonces es un primer tema que no hay que perder de vista y hay que tratar de estimular entre los estudiantes o los ambientes académicos donde uno se mueva, ¿no? Provocar a que la gente piense lo que no ha pensado, a que se cuestione, a que vaya más allá de la inercia, de las respuestas circundantes, de las frases hechas, los estereotipos, ¿sí, profe? Sí, ¿cómo podemos pensar lo no pensado? O sea, ¿cómo sería un ejemplo? Un ejemplo. ¿O cómo lo logras tú, no? A ver, mira, a ver si ayuda esta frase del mismo autor. ¿Cómo se llama el autor, perdón? Martin Heidegger, con H. H-E-I latina. Heidegger, con doble G. Si le das en Google te aparece de inmediato. Bueno, a ver, hay una cosa que tiene que ver. ¿Por qué es difícil pensar? Porque lo no pensado se te esconde. Esa sería una respuesta de Martin Heidegger. ¿Cómo se te esconde lo no pensado? Se te esconde de la manera más dura, se pone frente a ti. ¿Qué es lo más difícil de ver? Lo que está frente a ti. Por eso no lo ves, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil ver o pensar lo no pensado? Porque desde ahí ves el mundo. No tienes distancia. Entonces, ¿cuándo piensas lo no pensado? Ayer platicábamos. Hay varias maneras para poner en duda las certezas. Una de ellas es saliéndote de esa comunidad. Hay un proceso que se llama reflexividad. Esa es la palabra clave. Reflexividad. ¿Qué es reflexionar? La palabra reflexionar viene de reflejarse. ¿Cuándo una persona se reflexiona? Cuando se sale de una rutina y desde afuera se observa a sí mismo y piensa por qué hice lo que hice, por qué actué como actué, ¿sí? Pues está reflexionando. ¿Qué es la reflexividad? Si está el sujeto y aquí está el objeto que está mirando, la reflexividad, fíjate, esto es muy importante, eso responde a la pregunta. La reflexividad es el proceso de mirar no el objeto, sino cómo miro yo el objeto. Son grados. Primer grado, un sujeto mira un objeto. Segundo grado de reflexividad, un sujeto que mira un objeto se mira a sí mismo mirando el objeto. Eso es pensar lo no pensado. Mirar nuestra propia manera de mirar. Y hay un tercer nivel de reflexividad, más complicado, que es mirar al sujeto que mira al objeto mirándose a sí mismo mirando. Eso es más difícil, pero sí se puede dar. ¿Cómo se da? En comunidad. ¿Quién te ayuda a mirar tu mirada? Los otros. Cuando te critican, cuando te dicen, mira, cometiste un error, no viste esto. Hay una cosa, creo que yo lo comenté, no sé si lo comenté. Hay un libro que les recomiendo leer, que es muy importante que lo lea cualquier persona que está en el mundo de la investigación, que está en el mundo del conocimiento, que se llama precisamente El Árbol del Conocimiento. Es un libro de 1984. Ahorita va a aparecer por aquí la foto de estos dos autores. Es un gran libro. Pueden buscarlos en internet si quieren, a lo mejor está disponible si alguien nos ayuda. ¿De quién es ese libro? De Varela y Maturana. Son dos autores chilenos que trabajaban en Harvard en el área de medicina. Es un libro de biología, El Árbol del Conocimiento. Debe estar disponible si quieren buscarlo. Bueno, en ese libro se habla justamente de esto, de la reflexividad. ¿Por qué? Porque la gente confunde su percepción con la realidad. Es decir, la gente confunde, tú que eres arquitecto, el mapa con el territorio. De repente la gente cree que el mapa que tiene en la mente es la realidad. Y confunde sus certezas con el mundo. Entonces ya no está viviendo el mundo, está viviendo sus certezas. Entonces la pregunta es,
¿Cómo rompes ese campo de las certezas? Hay varios métodos. El primero es saliéndote de ese mundo. Por ejemplo, cuando te vas a otra cultura, a otra sociedad, a otra comunidad, y desde la distancia dices, ah, bueno, yo allá lo hacía de otra manera, yo allá pensaba de otra forma, yo allá... O cuando entras en crisis, se muere alguien, pierdes el empleo, algo que te genera un shock que pone en duda tus certezas, ¿no? Y la otra es, sin mover el cuerpo, sin viajar, a lo mejor, leyendo o metiendo información nueva al cerebro. Esa información nueva pone en duda las certezas previas. Entonces digamos que hay como varios métodos para hacer eso. Pero, por eso ayer decíamos, el primer paso para la crítica es la autocrítica. Es ponerse en duda a uno mismo. Y empezar en lugar de tener miedo a ese proceso, empezar a provocarlo. No esperar que te llegue la crisis, para decirlo de otra manera. Más bien tú provocar la crisis. Porque tarde o temprano esa crisis va a llegar. Entonces mejor tú la provocas, tú la controlas. Es mejor que la crisis la provoques y la controles a que te llegue por fuera, ¿no? O te llegue como... Piensen ustedes, si hubiera una guerra en México, una invasión, esas certezas que teníamos de los mexicanos se pueden venir al carajo. O sea, traten de imaginar una fantasía. Por ejemplo, si hubiera una especie de Segunda Guerra Mundial en territorio mexicano, como el Holocausto, la persecución nazi, muchas de las cosas que creemos, de las que pueden venirse abajo de la noche a la mañana, ¿no? Y estamos muy distantes de que pase eso, pues tal vez sí, pero también tal vez no, igual y sucede, no sabemos. Entonces no hay que esperar a que esas cosas pasen, hay que tener como un método. Entonces este autor habla de esto, ¿no? Entonces yo eso se los propongo, se los manifiesto como un estado de ánimo que tenemos que tener nosotros aquí para este tipo de cursos. No venimos a reforzar certezas, venimos a perturbar las certezas. No venimos a dejarlas intactas, ahí limpiecitas, como ya las tenían hace ayer o antier. Venimos a moverlas, a sacudirlas. Si no venimos a eso, no venimos a nada. No estamos cumpliendo el objetivo de aprendizaje. ¿Vamos? Sale, siguiente. Es muy larga la presentación, estas se las voy a dejar. No tienen que anotar nada, ¿no? Entonces vamos a empezar con una idea muy genérica. Miren, para entender los procesos de conocimiento hay que tener una visión holística, integral. ¿Sí? No podemos partir de explicar el cerebro y cómo funciona el cerebro si antes no entendemos lo que rodea el cerebro. Y lo que rodea el cerebro en este sistema solar, pues es el universo. Así, a grandes rasgos. Todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que hacemos nosotros, nuestra constitución física, material, bioquímica, tiene que ver con lo que está en el universo. Nada de lo que nos pasa a nosotros es diferente a lo que pasa en otro lugar del universo, en términos físicos. Entonces tenemos que partir de esas ideas generales, ¿no? A ver, venga. Adelante. Bueno, primera idea obvia, básica, necesaria, ¿no? El universo en el que vivimos es complejo. ¿Cuándo algo es complejo? Cuando hay muchas variables en juego. Eso es la complejidad. En un sistema donde hay muchas variables interrelacionadas, ahí hay complejidad. El universo es complejo. ¿Estamos de acuerdo? Partamos de eso. Entonces, si el universo es complejo, no podemos tener explicaciones simples. Piensen en sus investigaciones, en lo que acaban de proponerse ayer. Todos los temas que ustedes eligieron, todos son complejos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad compleja. Por eso tenemos que investigar esa complejidad. Si fuera simple, no tendríamos que investigarla. ¿Por qué la tenemos que investigar? Porque es compleja. Complejo no es igual que complicado, es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Complejo es cualquier sistema donde hay muchas variables. Bueno, el universo es ya de suyo complejo. Es fluctuante. ¿Qué quiere decir que es fluctuante? Es dinámico. La realidad social es dinámica, cambia. Tal vez la investigación que ustedes hagan en estos meses para enero ya sea obsoleta, porque el mundo ya cambió. Nadie puede garantizar eso. Pero ese es el drama del conocimiento. Yo les decía ayer, el conocimiento hay que entenderlo, hay que vivirlo, hay que explicarlo, siempre pegado a la ignorancia. La otra cara del conocimiento es la ignorancia. Nunca van separadas, siempre van juntas.
Toda persona que produce conocimiento tiene su otra parte, que es la ignorancia. Toda persona. Hace rato les platicaba de el libro del árbol del conocimiento. Esos señores son biólogos, son médicos que trabajan en cuestiones de biología. Encontraron una cosa, es un concepto muy importante, una categoría, se llama escotoma. Anótenlo porque es importante. ¿Qué es un escotoma? Es una palabra, es una categoría biológica, médica. El escotoma es un punto ciego. Miren, les voy a enseñar un escotoma que todos tenemos. Esto es un escotoma. Esta parte es un escotoma. Esto que no podemos ver porque biológicamente no tenemos una estructura para ver esto, eso es un escotoma. Él no sabe qué. Él no está viendo. Exactamente. Todo ser humano tiene escotomas. Todo ser humano físicamente, estructuralmente es limitado. No es perfecto. El rango de visión tiene un grado. No alcanzas a ver así. Si haces así los dedos no los alcanzas a ver. Eso es tu escotoma. Todo lo que está fuera de tu campo de visión, de perceptual, es escotoma. Entonces, el conocimiento humano está invadido de escotomas. Por lo tanto es imperfecto. Por lo tanto es frágil. Por lo tanto no es tan potente. Es limitado. ¿Sí queda claro eso? Sí. Entonces, en ese mundo fluctuante y complejo, somos frágiles. Es decir, todo nos amenaza, o muchas cosas del universo nos amenazan. Como nos amenazan, nos presionan a tratar de sobrellevarlas, a tratar de superarlas. ¿Cómo hemos aprendido los seres humanos a superar estas dinámicas del universo? Pues produciendo conocimiento. Esa ha sido la única vía en que hemos podido sobrevivir como especie. Entonces, el conocimiento, como lo decíamos ayer, no es un lujo. No es algo que solo produzca la gente inteligente. Todo ser vivo produce conocimiento. Especialmente los seres humanos dependemos de la producción de conocimiento para mantenernos vivos. Lo que ha pasado es que en 200.000 años que tenemos de existir hemos inventado varias formas de producir conocimiento. Y la más reciente ha sido justamente la ciencia. Entonces, pertenecer a la especie humana y no entender la ciencia es estar condenado a la desaparición. Si de por sí somos víctimas o podemos ser víctimas de un meteorito, se va a apagar el universo, en 5.000 millones de años se va a apagar el sol. Tarde o temprano nuestra especie va a desaparecer seguramente, según las leyes de la entropía. Nada garantiza que sigamos acá como especie. Entonces, si de por sí ya sabemos que va a pasar eso, sin ciencia pues todavía estamos más jodidos, es decir, no entendemos qué está pasando en este universo, en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, justamente porque el universo es complejo, se nos presenta como algo caótico. ¿Sí? Se nos presenta como algo difícil de sobrellevar, ¿no? Seguimos. Entonces, bueno, esta es una frase de este físico, es un físico argentino que vive en España, que tiene libros muy interesantes, se los recomiendo revisarlos, Jorge Weinsberg, que habla justamente de esto, ¿no? El motor de la evolución es la incertidumbre. Lo que mueve a la evolución de los seres vivos es justamente lo incierto. La incertidumbre es lo que estimula a las especies a mejorarse a sí mismas. Nosotros nos hemos mejorado gracias a la incertidumbre. Si no hubiera incertidumbre, no hubiéramos desarrollado el cerebro que tenemos. Tenemos el cerebro más grande entre los mamíferos justamente por la incertidumbre. Todavía hace, yo creo que antes de la agricultura, cuando todavía éramos nómadas, tal vez hace 40.000 años, todavía andábamos huyendo de osos, de tigres, porque éramos víctimas de esos animales. ¿Cómo desarrollamos ahora la capacidad para tenerlos enjaulados ahí en zoológicos? Básicamente, pues desarrollamos el conocimiento que nos permitió controlarlos, matarlos, manipularlos. Ahora tenemos el conocimiento incluso de crearlos genéticamente, ¿no? Lo cual nos hace muy perversos. Esa es la otra cara, ¿no? Bien, siguiente. Dale a esta, no vamos a detenernos en muchas porque si no se nos va el día. A ver, aquí esta es importante, esta frase de Wagner, ¿no? Lo que platicamos aquí. Desde el punto de vista científico,
Lo único cierto, hablando desde la ciencia, es que todo es incierto. Un ejemplo, el clima. La predicción del clima es una predicción aproximada. Nunca es perfecta, nunca es exacta, porque es imposible. Hay demasiadas variables en juego. Los instrumentos que tenemos para medir eso, por muy eficaces que sean, no son perfectos. Acuérdense, tenemos escotomas, por lo tanto nuestros instrumentos también tienen escotomas. El telescopio, a ver, eso no sé si lo sepan, el telescopio más importante del planeta, que ahora está en Chile, el más grande, con todos los telescopios sumados, incluyendo el que está aquí cerca de Ensenada, y todos los telescopios que hay a nivel mundial, no alcanzamos a ver más que el 4% del campo estelar. Para que se den una idea. Sumando la potencia de todos los telescopios disponibles a nivel global, no alcanzamos a ver más que el 4% de lo que nos rodea en el universo. De la distancia. En distancia y en volumen, o sea, no alcanzamos a ver más allá de 4 o 5% de lo que tenemos a la mano. Por no hablar de otras galaxias o de otros universos, ¿no? Simplemente de nuestro universo alcanzamos a ver el 4%. De nuestro sistema, no me refiero al sistema solar, me refiero al universo, al multiverso, como se le llame, ¿no? Hablando de lo que nos rodea, más bien, ¿no? No alcanzamos a ver el 4% del espacio que rodea nuestro... Alcanzamos a ver el 4% de lo que probablemente existe en este espacio. No vemos el 96%. O sea, no vemos el 95%, porque no tenemos los instrumentos para verlo. No para detectarlo, porque hay muchas formas de detectarlo, hay maneras de percibir, ¿no? Para verlo visualmente. La capacidad de los telescopios todavía es muy limitada. Pues obviamente, con ese vasto campo de ignorancia, pues no podemos decir que controlamos el universo, ni podemos decir que podemos predecir lo que va a pasar. De chiripa, en estos últimos miles de años no nos ha caído un meteorito, por poner un ejemplo, solamente de una de las variables. Pero ¿por qué no podía pasar? ¿Acaso nos va a preguntar el meteorito si pasa por encima de nosotros? Pues no, o sea, va a pasar o... No sabemos, pues, ¿no? Hay mucha incertidumbre, ¿no? Claro, la gente en sus comunidades vive como si nada pasara, como si todo fuera estable. Ese es el gran engaño, ¿no? La gran trampa de la estabilidad a la que se refiere esta frase. Chale. Bueno, entonces, justamente porque el mundo es incierto, ¿qué significa aprender desde este punto de vista? Según los autores del árbol del conocimiento, aprender significa cambiar con el mundo. Es decir, adaptarse a las incertidumbres que van surgiendo cada vez. ¿Sí? Adelante. Esta es muy importante y tiene que ver con la inteligencia humana. Desde este punto de vista, ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad de anticipar la incertidumbre del entorno. ¿Para qué nos sirve el cerebro? Básicamente nos sirve para esto. Para anticipar antes de que llegue a matarnos la incertidumbre. Para eso sirve el cerebro, básicamente. Por ejemplo, pensando en cosas humanas, pero también pueden ser no humanas, ¿no? Por ejemplo, un virus. La ciencia se supone que una de sus tareas es ir anticipándose. Por ejemplo, piensen ahora que tenemos que en 250 años hemos destruido la mitad de recursos del planeta. Hoy, 250 años después de la revolución industrial, o en este proceso, desde que inició la revolución industrial, la mitad de los mares, bosques, tierras cultivables, agua dulce, está destruido. 7,000 millones de habitantes vivimos con la otra mitad, pero estamos acelerando la destrucción de esa otra mitad, gracias al capitalismo. Destruyendo el petróleo, todas las fuentes energéticas, minerales, por no hablar de los recursos marítimos. Ustedes que viven aquí, me imagino que la depredación de los mares, del Golfo de California, de todo lo que hay, pues se va a acabar. Eso no es una mina de oro si no se cuida, ¿no? Se tiene que sustentabilizar, se tiene que manejar de manera sustentable.
Pero como el capitalismo no es sustentable, porque eso es una contradicción, es imposible que sea sustentable, el capitalismo vive de robar, vive de expoliar, es depredatorio por naturaleza el capitalismo, pues es muy probable que en los siguientes 200 años nos acabemos la otra mitad, o sea que nos quedemos con el 25%. Hasta que pasen las cosas como la ciencia ficción dice, guerras por el agua o guerras por el oxígeno, ¿no? No sabemos, puede ser, bueno. Si somos inteligentes deberíamos de anticiparnos a eso. Solo para poner un ejemplo. Pasa lo mismo en los sistemas educativos o aquí, ¿no? ¿A qué cosas se debe de anticipar la gente de San José del Cabo? De lo que pasa en su entorno. Por ejemplo, ¿no? Prepararse de huracanes, malos tiempos, inundaciones, no sé. Eso es usar la inteligencia. En México, como no tenemos un sistema científico, no nos podemos anticipar a las del entorno. Somos víctimas del entorno. La mitad de la población en pobreza, la otra mitad robándole a la otra mitad, pues somos víctimas de lo que nos pasa. O sea, por eso los japoneses, los alemanes, los chinos, los gringos, los canadienses nos pasan por encima y nos ven así como que no vienen los chinos aquí a los japoneses a pescar todo esto. Claro, se vienen a robar, ¿no? Los japoneses todos los recursos marítimos, ¿no? Violan las aguas internacionales y nadie se da cuenta. Por ejemplo, ahorita le doy la palabra, profesor, perdón. La extracción del petróleo profundo que se supone está en el Golfo de México y en otros lugares, no lo hacemos nosotros porque Pemex, claro, ha sido sistemáticamente destruido, ¿no? Porque la ciencia la hacen los brasileños, la hacen los gringos. Entonces, sí saben, por ejemplo, que ahorita las máquinas que hay para explorar, no para sacar, para explorar el petróleo que está a 10 kilómetros debajo del mar, cuesta la renta de cada una de esas máquinas, que son compañías inglesas, $500,000 por día. Y eso sale de nuestros impuestos. ¿Por qué? Pues porque los mexicanos no somos capaces de inventar esas máquinas. ¿Porque no somos inteligentes? No, porque no hay un sistema científico. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Por no poner ejemplo ahora de que quieren meter transgénicos en el maíz. Somos el pueblo del maíz y ahora nos quieren vender el maíz, los gringos, ¿no? Les quieren poner marca y propiedad intelectual y decirnos que son de Monsanto, ¿no? Los maíces. No los maíces locales, sino esos maíces supuestamente enriquecidos, transgénicos. Y así como los ejemplos, profesora, antes el profesor levantó la mano y atrás, profe. No, nada más me quiero referir a la definición que da Wagenberg de la inteligencia. Sí. Me parece que más bien es una definición que podría ser ciencia o podría ser investigación, pero no inteligencia. Es una frase muy sencilla en contra de lo que nos está diciendo, de que no son cosas tan sencillas, el mundo está lleno de cosas no tan sencillas. Entonces me parece que es muy sencillo decir que la inteligencia es una capacidad para anticipar la incertidumbre del entorno. No creo que sea eso la inteligencia, más bien siento que es ciencia o que es investigación, y como es un investigador, por eso él se pone el adorno. Ok, bueno, muy bien. A ver, le comento un par de cosas. La primera es, esta frase obviamente yo la saqué de un libro. Esta frase tiene un contexto. Habría que leer el libro y el contexto donde esa frase aparece para tratar de entender a qué se refería el autor. Obviamente en la parte que yo saqué esta frase, él está hablando de la inteligencia, de la capacidad de la ciencia para enfrentar problemas, del ser humano, cómo se enfrenta a los problemas como lo estamos platicando ahorita. Entonces sería cosa de revisar esa parte. La otra es que obviamente hay muchas definiciones de inteligencia, muchísimas, pero una de las cosas que tiene la ciencia como virtud es la capacidad de decir cosas en pocas palabras. ¿Se acuerdan? Ayer decíamos, la ciencia tiene como uno de sus valores, el método científico, la inteligibilidad. O sea, lo inteligible es lo que es claro, lo ininteligible es lo que no es claro. Cantinflas es ininteligible. La fórmula de Einstein, ¿no? Del MC2, no sé qué, esa es una fórmula inteligible. Esa fórmula de no sé cuántos caracteres, no sé, 10, 15, no sé, nunca los he contado, sintetiza una cosa muy compleja. Esa capacidad la tiene la ciencia, no la tiene la filosofía, no la tiene la religión, no la tiene el arte. Entonces, esta frase trata de sintetizar
digamos, si usted pudiera, para este autor, si él pudiera explicar por qué los seres humanos hemos mantenido vivos en 200.000 años, esta sería su respuesta. Porque desarrollamos la inteligencia gracias al tamaño de nuestro cerebro. Entonces, en ese marco se entiende su noción. Obviamente no está dando una definición pedagógica, ni filosófica, ni histórica, ni de otro tipo. Simplemente se está refiriendo a, en el marco de la evolución biológica de nuestra especie, ¿cuál es la función de la inteligencia? ¿Para qué nos sirve la inteligencia? Dice él. Es eso. Entonces sería el contexto de la frase, pero bueno, estoy de acuerdo que a lo mejor pueda suscitar múltiples lecturas y tienen todo uno derecho a hacer interpretaciones de esas. Acuérdense de la hermenéutica, cada quien interpreta desde su mundo, ¿no? Y es válido, ¿no? Así que muchas gracias, profe. ¿Usted, profesor? Sí, nada más comentar que, bueno, dentro de esa frase, pues también habría que comentar la participación en forma organizada, ¿no? De manera que pues todos tuviéramos una participación, una participación que pudiera tocar cada uno de los intereses comunitarios, por decirlo de esa manera, porque sí es cierto que la inteligencia, bueno, es una parte muy importante, pero no es para todos. Sí, hay personas que definitivamente no tienen acceso a ese concepto, ¿no?, de inteligencia, de anticiparse, ¿no? Entonces debe ser compartido. La otra es que sí es cierto, sí existe esa capacidad de anticipar, y de hecho se dan los escenarios, ¿no? O sea, ya hay tecnologías para poder modificar el uso de las energías, ¿no? Ya no de los elementos fósiles, sino ahora ya de otros ejemplos, ¿no? Más bien de otros elementos. Esta capacidad no se refiere solo a la ciencia, se refiere a cualquier capacidad desarrollada por cualquier cultura para controlar su entorno. Ahí entraría hasta la magia, la religión, el arte. Los animales. En los animales, sí, por ejemplo, cómo perciben que va a venir un terremoto, cómo perciben que va a haber lluvia. A eso se refiere, a esa capacidad de protegerse de la incertidumbre, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos. Dígame qué horas son, no quiero que se nos vaya el tiempo. 9:38. Ok. Bueno, seguimos, él tiene ahí muchas frases que les puse ahí. Sigue una más, por favor. Bueno, hasta ahí, digamos, como esa embarradita, ¿no?, de cosas básicas que habría que contemplar a la hora de explicar qué es el conocimiento, por qué tenemos la capacidad que tenemos, ¿no? Bueno, este es el otro punto, ya dando un salto cuántico de este tema de la complejidad, del caos. Acuérdense, la incertidumbre es la situación en la que se encuentra alguien cuando no puede saber qué va a suceder. Esa es la incertidumbre. El principal motor del conocimiento humano es la incertidumbre. Lo que nos presiona a conocer es la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es democrática. No nada más es para unos, no nada más es para los ricos o para los que están bien acomodados, es para todos. Y a todos nos afecta. Y a todas las culturas, a todas las religiones, no solo a grupos, no a ciertos grupos, en todas las naciones, en todas las situaciones. Sí. Ahorita que hablaba de inteligencia, en una de las materias de la maestría que estoy llevando, desarrollo humano, hablaba de que cómo todos nosotros cada vez somos más inteligentes porque eso se va grabando genéticamente. Entonces, que haya información grabada y que nosotros somos más inteligentes que nuestros antepasados y que nuestros hijos o las futuras generaciones lo serán a su vez porque ya tienen información genética grabada. Así es, o sea, se va acumulando la capacidad de solucionar cosas, ¿no? O sea, después de haber probado miles de opciones, por eso es que fue apareciendo la filosofía hace 4.000, 5.000 años, 3.000 años, y ahora hace 400 años aparece la ciencia, justamente. Ahora la pregunta es una pregunta que se hace este autor, que me parece interesante con lo que dices. A ver, él dice, hoy en día nuestro cerebro tiene ya incorporado, por vía genética y demás, como instinto la sed. Cuando se deshidrata el cuerpo, aparece una señal en el cerebro que te impulsa a sentir sed y a buscar agua. La pregunta que él se hace, que es maravillosa, es, ¿llegaremos a un punto en la evolución que el conocimiento se vuelve una necesidad instintiva? ¿Cómo lo? Es decir, él se pregunta, y esto tiene mucho que ver con la educación, ¿llegaremos a tener sed de conocimiento algún día? ¿Será tal el desarrollo de nuestro cerebro, acumulando tanta experiencia durante
quizá millones de años. Todavía no tenemos millones de años, apenas tenemos 200.000 años de existir como especie, Homo sapiens. Los chimpancés existen hace 10 millones, pero nosotros tenemos apenas 200.000 años de existir. Entonces él se pregunta eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que lleguemos al punto que nuestro cerebro tenga sed de conocimiento? Hoy en día nuestro cerebro no tiene sed de conocimiento. La gente, si tira la hueva, mejor para ellos. Mientras menos preocupaciones haya para el cerebro, perturbaciones, se la lleva tranquila, cachetona, ¿no? O sea, nada de muertito, patea el bote, lo que quieran decir. En México, claro, por eso el tema de la ignorancia, ¿no? Entre más ignorancia, de la ignorancia, más felicidad. Sí, nada te cuestiona, todo está normal, todo está tranquilo, ¿no? Hasta que llega una crisis, pasa algo, entonces ahí sí. Ya quiero saber. Pasa como con la violencia. Seguramente a ustedes no les ha tocado tanto, pero en otras regiones del país, hasta que no te matan un pariente o te secuestran a alguien, ahí te das cuenta de lo que es sentir la violencia en México. Mientras eso no te pase, parece que el mundo no sucede nada. Para poner un ejemplo. Entonces, a ver, tenemos dos opiniones. Ajá. Bueno, yo creo que ya hay personas que tienen esa sed de conocimiento. O sea, sí puede haber entre toda la población del mundo personas que necesiten entender las cosas y sientan esa necesidad por entender las cosas, porque sí las hay. Quizás la mayoría no lo es así, pero sí hay algunos cuantos. Pero tú crees que la pregunta de él es biológica, no como un acto de voluntad. Seguramente a ti, a mí, a los que están acá, nos gusta aprender, porque es un acto de voluntad. Y yo tengo que hacer un esfuerzo para pararme a las 5 de la mañana y decir, ahora tengo que ir acá y yo tengo que organizar. No lo hago mecánicamente, instintivamente, como cuando voy al baño. ¿Me explico? Él se refiere a eso. ¿Llegará el punto en que la sed de conocimiento esté incorporada genéticamente? Conocimiento de este tipo, científico, organizado, sistematizado, cuestionador, crítico. Es una gran pregunta la que se hace, la verdad, es una buena pregunta. Él es físico, pero trabaja muchos temas de evolución. Él dirige la mejor colección de divulgación de la ciencia que hay en español, que es la de la editorial Tusquets, si pueden anotarlo. Se llama Ciencia para Todos. Es la colección que traduce los libros, los manuales de los premios Nobel, los artículos más importantes de la ciencia moderna, están publicados en esa editorial Tusquets, Ciencia para Todos. Él dirige esa colección, este señor. Entonces él tiene un nivel muy bueno, muy interesante de entendimiento de estos fenómenos, ¿no? Realmente se lo recomiendo, es muy provocador. Por ejemplo, tiene un libro que me encanta, y le cedo la palabra aquí a los dos profes, un libro que me encanta, que es buenísimo, que dice, a ver si me acuerdo bien, dice, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Eso es el método científico de alguna manera, al rato lo vamos a ver. Pero ese es el título de un libro. Creo que hasta está en internet disponible. Es más, si la naturaleza es la respuesta, entonces ¿cuál es la pregunta? Ahora sí. Jorge Wagensberg. Profesor, por favor. Ok, yo creo que es curioso, y es donde vienen las incertidumbres también. Una buena parte del resultado de la investigación científica se enfoca en tener más comodidades para la humanidad, empezando por estos juguetes. Entonces, lo curioso es esto, como bien lo comentas. Si todas las necesidades están satisfechas, pues no tienes más que lo básico, alimento, limpieza, salud, amor, todas esas cuestiones. Si está todo resuelto, ¿por qué te vas a poner a investigar, trabajar o preocuparte? Es una cuestión biológica. Sí, en el respecto de lo que comentaban, si la inteligencia, más allá de resolver incertidumbres, yo creo que la ciencia lo que hace es comprenderlas, sí, para no transformarlas, no las resuelve, las comprende y encuentra soluciones que sean básicas y óptimas para la humanidad. Entonces aquí nace una contradicción. Muchos padres jóvenes de hoy en día que tienen sus bebés de 1 o 2 años comprueban, demuestran y le gritan al mundo que sus niños son más inteligentes que las 3 generaciones anteriores, incluso que los mismos padres, para el uso de muchos cuestiones lógicas, aparatos que nosotros
nos fue tan difícil. Un bebé llega y, por ejemplo, para mí, que yo estoy peleado a muerte con ciertas partes de la tecnología, con ¿no? la tecnología. Con la tecnología, ¿no? Los autocarros, cosas, ellos llegan rápido, ¿no? Quítate, Entonces, sí, pareciera que pareciera, pero acuérdate, no tener tienen miedo. escotomas. Sí. Ellos tienen escotomas diferentes a los nuestros. Así es. No son perfectos, no son mejores, simplemente tienen escotomas de otra forma. Entonces, pero tienen. Opinando sobre esta pregunta, curiosamente, mientras la humanidad más cómoda esté, más segura, más sana, mejor alimentada, porque yo creo que un gran bloque de la ciencia se dedica a eso: mejores alimentos, curas para las enfermedades, tratamientos para que lleguemos a vivir jóvenes y hermosos hasta los 180 años. Entonces, menos dentro de nuestra genética, nuestra necesidad de descubrir y de solucionar, mientras la sociedad me da más, pues menos necesidad tengo, como la película de I. Es un gran tema esto que comentas, hay muchas explicaciones de eso. Por ejemplo, cuando nos comparamos con los animales, y pasa mucho a nivel humano, y yo no creo que sea el confort en sí mismo lo que nos haga daño. No, sí. No es que el confort sea malo o que esté mal tener resueltas necesidades. El problema es que no tengamos conciencia de que debajo de esas necesidades hay incertidumbres, ¿no? Como acabas de decir. Entonces, ahí entra el tema más filosófico de la libertad. Por ejemplo, a mayor conocimiento, más libertad. Hay una relación. ¿Por qué? Porque el conocimiento del entorno te da conciencia de ti mismo. Entre más conciencia tienes de ti mismo, eres más libre, porque entiendes cómo es tu mundo. Entonces, el gran tema, por ejemplo, hablando de nuestro país, ¿por qué no se desarrolla nuestro país? Básicamente por la falta de educación. ¿Cuál es la primera variable a la que invirtieron, por ejemplo, países que quedaron destruidos en la Segunda Guerra Mundial, como Alemania o como Japón? Para poner dos ejemplos. O otros países o naciones como Corea del Sur, que hoy en día son potencias mundiales. ¿Cuál es el gran factor de inversión a largo y mediano plazo que esos países tuvieron, como ahora lo está haciendo Brasil en América Latina? La educación. ¿Por qué? Porque la educación, al distribuir el conocimiento, al democratizar el conocimiento de estas cosas, te hace más libre, te hace más consciente. Y al hacerte más consciente te hace más dueño de tu propia vida. Te autodeterminas, no dependes de otros. Entonces, la libertad y el conocimiento van de la mano. A mayor conocimiento, más libertad. Una sociedad que no desarrolla conocimiento como nosotros es víctima, no es libre. No hay ciudadanos, aquí hay súbditos. No hay gente libre, o sí hay gente libre, pero está democrática, es antidemocrática. Es decir, en México los libres son los que tienen dinero para acceder a la cultura, a los libros, a los posgrados, a viajar, a hablar idiomas. Entonces hay un clasismo, hay una composición aristocrática del acceso a la conciencia y a la libertad, en un país donde hay tanta ignorancia, tan bajo nivel educativo. Entonces, por eso la principal crítica que se le hace a las políticas del gobierno es: si ya sabes que lo más importante, te lo recomienda la UNESCO, te lo recomienda todo el mundo, es invertir en ciencia y en educación, ¿por qué no apuestas a invertir en ciencia y educación? Pongo un ejemplo. En Brasil, el petróleo que se descubrió hace unos años, que es lo que le ha dado el auge económico a Brasil, por ley en Brasil, aunque hay mucha corrupción y pobreza igual que en México, pero allá tiene una ventaja. Primero, Petrobras está justo en el lado opuesto que Pemex. Petrobras es una de las instituciones más productivas, es del gobierno, es federal, bla, 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 en Brasil. Entonces, el dinero que están extrayendo de las profundidades, que encontraron hace 10 años en Brasil, del petróleo, se va directo a inversión en educación. Fíjense qué inteligencia, ¿no? Hablando del caso brasileño. Todos los recursos que extraen no se van a dinero del gobierno, como pasa en México. Se va directo al área de educación, investigación, inversión en ciencia. O sea, el recurso natural lo están usando para algo realmente rentable a mediano plazo, largo plazo. Brasil tiene casi 200 millones de habitantes. Voy a ponerte un ejemplo. En la Ibero, donde yo trabajo, tenemos el primer doctorado de comunicación en México. Ahí surgió la primera carrera de comunicación, la primera maestría, hace muchos años, y ahora el primer doctorado, que lo abrimos el año pasado. En Brasil hay cerca de 100 doctorados en comunicación.
en muchas ciudades, en muchos lugares repartidos. México tenemos uno. Para que te des una idea de las diferencias en apuestas e inversiones, aquí tenemos 20 y tantos mil investigadores, allá tienen cerca de 100,000. Entonces, bueno, todo eso va minando nuestra capacidad para ser libres, para autodeterminarnos, para no depender del extranjero. Nuestra economía depende del 80% de Estados Unidos. Perdón, ¿ibas a comentar algo, por favor? Sí, pero es referente a lo de la sed, ¿no? O al sentimiento de necesitar, ¿no? De la alarma para la necesidad de hambre o sed de conocimiento. Pero yo creo que ese es lo padre, ¿no? El que podemos distinguir entre que lejos de una sed sería como un antojo, ¿no? Es como cuando pruebas un chocolate. O sea, no sabías a qué sabía, ¿no? Antes de, pero lo pruebas y te gustó el sabor, ¿no? Y lo sigues buscando. Yo creo que es esa como relación. Podría ser como adicción o yo le llamaría como antojo de conocimiento, ¿no? La pregunta es, pedagógicamente y didácticamente, ¿cómo haces para generar ese antojo en tus alumnos? Que les guste estudiar. Pues que prueben el chocolate. Exactamente, entonces tienes que dar un buen chocolate. Si es chocolate amargo, te van a aventar, ¿no? El chocolate, pero tienes que dar un chocolate que sea... Entonces la mejor manera es metiéndolo a procesos reales, a proyectos reales, a cosas donde tú mismo no sabes la respuesta como profesor. Claro. Donde tú estás experimentando esa angustia, esa curiosidad, y al mismo tiempo estás disfrutándolo y sufriéndolo, ¿no? Bueno, hagamos el receso ahorita, si les parece, profe, ¿sí terminamos? Sí, nada más comentar un dato duro de lo que acabas de comentar de Brasil. Efectivamente, ¿no? Producto Interno Bruto le han desestimado mucho la educación, de tal manera que hay un dato duro que dice que de un mexicano que viaja al extranjero, hay 100 brasileños que están en el extranjero. Así es. No, por un mexicano. Ese es un gran dato. Y uno dice, bueno, nosotros somos 120 millones, y estos cuatro son 220 millones, 2 por 1. Bueno, son su moneda real, 190, sí. Sí, su moneda real está 7 veces más poderosa que la nuestra. Allá son 2 reales por $1. Para darnos una idea. Es muy caro, por eso es caro Brasil para los mexicanos, porque la moneda está muy fuerte. Y está lleno de fans. Intercambio de universidades. Uno va a cualquier congreso de, no sé, de historia, de antropología, de sociología, y encuentra un chingo de brasileños. Y todos van ahí con dinero del gobierno. El gobierno les da la lana. Yo conozco colegas que tienen estudiantes de maestría, a los cuales al terminar les publican como libro sus tesis. No a uno, no al mejor, a todos los estudiantes del posgrado les publican con dinero del gobierno 500 ejemplares, su tesis se hace libro. No, y además están súper enlazados con las organizaciones mundiales. Me tocó conocer a un amigo que tengo ahí en Brasil, David. Su mamá trabaja como secretaria, no sé qué posición de la UNESCO, y está en África. Pero ella, desde la UNESCO, apoya toda la institución donde está su hijo y manda al extranjero todo el que puede. Abren las puertas. Ellos tienen una ventaja y una desventaja. El portugués los ha aislado de América Latina. Ellos se sienten más europeos que americanos. O sea, ellos tienen una distancia. Ellos, por ejemplo, le pueden pintar, así, eufemísticamente, digamos, después le pintan cremas a Estados Unidos, porque ellos siempre han volteado a Europa, a China. Hoy China tiene una relación comercial muy fuerte con Brasil, porque Brasil tiene 4 veces nuestro territorio. Tiene unos recursos. Lo único que le puedo decir a Estados Unidos, me cobras tú la visa a mí y no puedes pasar ninguna medida. Y se echaron para atrás. En cambio, nosotros no tenemos esa posición y esa fuerza para negociar así con los brasileños, aunque los brasileños nos respetan. Eso sí es claro. Hay una relación buena, pero sí, ellos tienen la ventaja de no depender de Estados Unidos, y la otra, ellos siempre han volteado más hacia Europa que hacia el norte de América. Y lo mismo los chilenos ya están. Con ellos cambia un poco la cosa, porque también son muy melodramáticos igual que nosotros, los latinoamericanos. Pero los brasileños sí son otra cosa. Tienen otra raíz cultural más africana, más europea. Sí, cerramos para el receso. Ellos tienen ahorita el lanzamiento ya de satélites al espacio. Por ejemplo, nosotros tuvimos, fíjense, ya para cerrar con la depresión, nosotros tuvimos el primer programa espacial en cualquier país del tercer mundo. En 1957 México tuvo, por iniciativa de, no sé si era López Mateos o quién estaba en esa época, tuvimos el primer programa espacial. ¿Qué pasó? Que a los 6-7 años se cerró, porque el siguiente presidente no entendió y dijo, ¿para qué quiero yo eso? ¿Para qué me sirve hacer satélites?
Y ahora, 40 años después, Brasil lanza su programa espacial y aparece como si fuera la panacea, cuando nosotros hace 40 años teníamos ya el primero. El liderazgo. Otra cosa interesante todavía no solamente tiene un programa espacial, sino que está poniendo satélites de varios países, inclusive Estados Unidos está empezando a rentar, negociar con él porque es más barato poner satélites desde Brasil que desde Estados Unidos. Bueno, ellos hacen del maíz, perdón, con la caña de azúcar, ellos hacen una especie de gasolina. Etanol. Creo que el 30% de automóviles de Brasil se mueve con ese no sé si no es hidrocarburo, lo hacen de la caña, no sé exactamente cómo. Etanol se llama etanol. Eso es tecnología, digo, ellos tienen grandes secciones de Brasil que son las partes más menos selváticas donde hay mucha caña, tiene mucho azúcar. Ahora, ¿por qué si los brasileños pueden y ahora están en la posición que están y por eso en el Mundial y los Juegos Olímpicos? ¿Por qué los mexicanos no? Por falta de inteligencia colectiva. Otra vez, ellos promueven la inteligencia colectiva. Por eso los brasileños tienen tanto orgullo de Brasil. O sea, que se sienten orgullosos de su comunidad, de su cultura. En cambio, los mexicanos nos sentimos avergonzados de nuestra cultura. Nos enseñan que indio es una manera de denigrar a alguien. Nos enseñan que los indios que valen son los que se murieron hace miles de años y que los actuales apestan. En fin, no nos deprimamos, por favor, es muy temprano. Profe. Dos cosas, perdón, por la insistencia, pero se va a borrar eso, ¿no? ¿Por si quiere, perdón? Barrado. Barrado es una región, según Wikipedia, es un apellido o es solidaridad. ¿Cómo tenemos que entender Barrado? Muy bien. Esa es una categoría que viene del psicoanálisis. Si usted le pone psicoanálisis, a lo mejor le pone psicoanálisis barrado o barrenado, es lo mismo. En Google seguramente le aparecerá. Ahorita lo vamos a ver al regreso. Pero barrado se refiere a esto. Es un agujero. El barreno es un agujero. Entonces, hablando del sujeto, Freud, solo les dejo esta idea para irnos al receso. Decía, a ver, él es como estudioso de la psique, decía, ¿qué caracteriza a los seres humanos? Dos cosas. La primera, tener lenguaje. Y la segunda, el ser humano no es un animal, desde el punto de vista de Freud. El ser humano no se guía por instintos, se guía por deseos. Es diferente. Entonces, en Freud la distinción entre instinto y deseo es fundamental. Una cosa son los instintos, dice él, solo los animales tienen instintos, los seres humanos tenemos deseos. Ahora, la pregunta, para contestar lo que me preguntó ahorita, el deseo es lo que nos distingue además del lenguaje. Nos dice Freud, el deseo es algo que no se llena, es inagotable, incompletable, no se puede completar el deseo. El deseo es una especie de agujero que nos atraviesa y que en la vida vivimos con ese agujero todo el tiempo, y por ese agujero es imposible llenarlo. No se llena con dinero, con objetos, con personas, con religión, no se llena con nada. Cada vez que usted satisface sus deseos, aparecen nuevos deseos. Y ese vacío está permanente, entonces ese vacío genera angustia, genera dolor, genera sufrimiento. También genera ciencia. También genera ciencia, también genera cambios, genera entonces es muy importante cuando uno trata de entender el conocimiento y la ciencia, también tener en cuenta que el deseo es un elemento que está presente en nuestras vidas y que el deseo nos hace sufrir. El deseo nos genera dolor, nos genera angustia, nos genera problemas, crisis permanentemente. Y también placer. Sí, ahorita nos metemos a eso. Freud dice que es imposible. Otra cosa que quería decir. Sí. Vimos una definición de inteligencia, pero yo siento que no es incluso ni siquiera la más importante, la experiencia. Yo siento que los sucesos ocurridos y registrados acuciosamente, como lo hace la ciencia, son lo que nos dejan un camino menos brusco para seguirlo. Es el aprendizaje. La acumulación, usted dice, de experiencias. Y el estarlos registrando, porque si no lo registras, entonces de nada sirve. Otra vez, otra tormenta. Y no sabemos. La memoria es muy importante. Sí, señor. Pero la memoria, de hecho, cumple un papel fundamental para el cerebro, para todos los procesos. Pero aquí se está refiriendo más bien a que
Las cosas nuevas, las cosas de las cuales no hay antecedentes, no hay más que encararlas. ¿Cómo las encaras? Con inteligencia. Pero ¿no has escuchado que dice, no hay nada nuevo bajo el sol? Sí, de alguna manera. No sé. Pero esa es a ver, lo que hay que tener aquí ya para cerrar este punto es, mire, hay varios tipos de lógica. Una es la lógica aristotélica. La lógica aristotélica es que A solo puede ser A y B solo puede ser B. Ese es un tipo de lógica. Es la lógica que más está difundida a nivel de las universidades. Entonces la gente dice que las cosas, para decir que algo es erróneo, la gente dice que es una contradicción. Por poner un ejemplo. Las cosas que son contradictorias no necesariamente son erróneas. Desde el punto de vista de la lógica aristotélica sí, pero hay otras lógicas. La lógica que estamos tratando de trabajar acá es más bien que hay paradojas. Y el hecho de que sean paradojas no quiere decir que estén mal. Así es la vida, digamos. Una paradoja es que todo conocimiento tiene su otro lado que se llama ignorancia. Que la vida humana tiene su otra parte que es la muerte. Y así, digamos, son paradojas. Entonces, como para tratar de entender estas cosas, habría que abrir un poquito nuestra concepción de que lo paradójico ahí está y no lo vamos a resolver. Y entonces hay muchas cosas paradójicas. Una de ellas tiene que ver con esto de la inteligencia, de cómo se va produciendo, de cómo se va... Obviamente la inteligencia depende del lenguaje, depende de la memoria, depende de muchos factores. Pero la idea solo es nada más como tener algunos elementos para que podamos discutir y ustedes hacer sus protocolos, ¿no? Darles como herramientas. Bueno, hagamos el receso. Muchas gracias, profe. Y en 15 minutos regresamos.